Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. En este día cerramos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia, a los tesalonicenses, y esperamos en Dios que el siguiente domingo podamos comenzar estudiando la segunda carta. Así es que hicimos este maratón de estudios sobre las cartas del apóstol Pablo, específicamente a la iglesia, a los tesalonicenses. Y como el tema se titula Las motivaciones del amor, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, encontramos, hermanos, que uno de los atributos que Dios en su buena voluntad quiso comunicar con nosotros es precisamente su amor, ¿sí? Y una de las formas de ver este amor del Señor en toda la historia es cuando nosotros observamos las acciones o las expresiones que a lo largo de la historia han sido evidentes. Por ejemplo, vemos la muestra de amor de Dios a un pueblo que una y otra vez, que constantemente estuvo altercando contra el Señor. No estaban contentos con lo que Dios les había dado. Si les dio pan, ¿por qué me dio pan? Querían carne. Si había agua, ¿por qué hay tanta agua? O sea, no estaban a gusto con aquello que Dios les estaba dando. Y vemos entonces que aún así Dios siguió mostrando su amor hacia el pueblo. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón Dios siguió amando a su pueblo? Siendo que muchas veces le reclamaron, siendo que muchas veces le dijeron: Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos bien allá. Allá por lo menos había carne. Y nos has traído a este desierto donde vamos a morir de hambre y vamos a morir de sed. No sé qué va a pasar con nosotros. Y Moisés tenía que cargar con todas esas quejas que el pueblo traía. Y le decían a Moisés: haz algo, Moisés, haz algo. ¿Y cómo es que Dios siguió amando a este pueblo, hermanos? Hay una razón. Dice la Escritura en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice el texto así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Ahí está la clave, hermanos. Dios amaba a Israel. Y por eso, aún en medio de su desobediencia, el Señor seguía mostrando su misericordia a ellos. Pero la historia no termina ahí. La historia no concluye ahí, hermanos. Porque cuando nosotros vemos el cuadro, por lo menos completo hasta el Nuevo Testamento, podemos ver la prueba más grande y plena del amor de Dios. Y esa prueba está precisamente en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos ver cuánto Dios nos ama. Hay un texto muy conocido por todos, Juan 3:16, que tú te lo sabes de memoria, sin duda. Yo espero que sí. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree eso? Eso es lo que Dios hace, hermanos. Nos está mostrando su amor todos los días. Y nos mostró su amor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo concluye esta carta, esta primera carta, llamando a la iglesia a que pongan en práctica ese amor que ellos han recibido del Padre.
Que ellos vivan en consecuencia con el llamado que Dios les ha hecho. Y Pablo dice en su carta a los Corintios, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué dice Pablo que el amor es mayor que la fe y la esperanza? ¿Por qué? Hermanos, primero, porque tanto la fe como la esperanza dependen del amor para existir. Sin amor no puede haber verdadera fe. Una fe sin amor no es más que un ejercicio religioso vacío. Como dice Pablo, 1 Corintios 13:2, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es vacío, es hueco. O sea, sin amor no puede haber esperanza auténtica, porque una esperanza sin amor es una contradicción, porque no podemos esperar de verdad algo que no amamos. ¿Sí? La fe y la esperanza son cosas muertas y estériles si no van acompañadas de amor. Juan Calvino, uno de los reformadores que siempre mencionamos, él dice, cuando el amor es el principio regulador de todas nuestras acciones, nada tendrá valor alguno sin este amor. ¿Qué quiso decir Calvino con esto? Él está diciendo que el amor de Dios es el principio regulador de todo lo que tú haces. Es decir, si tú no haces las cosas desde este punto de vista del amor, nada de lo que tú hagas tendrá valor. Puedes venir muy a tiempo a la iglesia, puedes ofrendar, puedes diezmar, no sé, lo que tú quieras que hagas. Nada tendrá valor sin este amor. Ahora, ¿por qué Pablo dice entonces que el mayor de estas tres virtudes es el amor? ¿Por qué? Bueno, porque la fe cumplirá su objetivo. El amor y la esperanza se van a convertir en realidad. Porque nosotros hoy estamos esperando el cumplimiento de la promesa del Señor. Y eso un día se va a cumplir. Y la fe que tenemos en el Señor de que Él va a cumplir su palabra también se va a completar. Pero lo único que ha de permanecer es el amor. Por eso Pablo dice, el mayor de todos estos es el amor. Pablo en esta carta de Corintios dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si los muchachos de la alabanza el día de hoy, en vez de tocar el piano, la guitarra, el bajo eléctrico, la batería, hubieran pasado aquí a, no sé, tocar un fierro ahí, haciendo ruido, ¿hubiéramos adorado bien al Señor? ¿Puro ruido aquí? Pablo está poniendo ese ejemplo aquí. Está diciendo, si yo hablo lenguas humanas, pero también angélicas, o sea, de otra dimensión, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. El metal, cuando tú golpeas el metal, lo que va a causar es ruido. Y el ruido no es agradable, no nos gusta, ensordece. Pero sigue diciendo el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pablo está diciendo aquí, a ver, si tú eres una persona que ora y que tienes fe y que cuando vas a orar por los enfermos sanan,
pero si no tienes amor, no eres nadie. Ahora, no lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿sí? Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado como un mártir, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, escuche lo que dice el texto. Si repartiese mis bienes, o sea, un hombre generoso, una mujer generosa, para dar de comer a los pobres y que hago brigadas y ayudo a la gente necesitada, pero si no tienes amor, ¿qué dice el texto? De nada sirve. Por eso es muy importante, hermanos, que tú hagas las cosas con amor. Con amor. Eso es importante. Y por eso esta es la base que el apóstol usa para llamar a la iglesia a poner en práctica como cristianos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos expresar nuestro amor hacia alguien? ¿Cómo podemos expresar este tipo de amor que Dios me pide? Porque Él me ha mostrado su gloria, su amor a mí. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir en este amor? ¿Cómo puedes vivir en este amor? Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a lo que dice el texto que leímos. Dice el versículo 12, os rogamos, hermanos, que, dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. El apóstol dice, hermanos, hay que reconocer a aquellos que están ahí entre ustedes, que están sirviendo al Señor, que presiden, dice, que el presidir es dirigir, aquellos que están dirigiendo, pero también aquellos que amonestan. Y esto podría sonar un poco complicado en el sentido de que, bueno, una cosa es dirigir y guiar, pero otra cosa muy diferente es confrontar o amonestar. Y eso normalmente no nos gusta, porque cuando alguien viene y te confronta con la palabra de Dios, lo primero que nosotros hacemos es buscar una excusa o justificarnos. ¿Sí? La palabra del Señor dice que nosotros debemos hacer todas las cosas bien, porque es para el Señor. Si yo hago algo que no está bien y alguien viene y me hace ver y me dice, oye, eso que tú hiciste no estuvo bien, ¿cómo me voy yo a sentir cuando alguien me está llamando la atención? Entonces, observe usted aquí, el texto dice, hay que reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan. Y entonces podríamos pensar y decir, ay, ya viene otra vez el pastor, a ver qué me va a decir. ¿Sí? O cuando recibe un mensaje del pastor y te dice, quiero hablar contigo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo primero que piensa? Me va a regañar. ¿Por qué piensa usted que le van a regañar? O sea, no he entendido esa parte. Ahora, observemos esto, dice el texto, y os amonestan. Ahora, es importante, entonces, tener la humildad de Cristo para poder aceptar una amonestación, ¿sí? Pero la palabra del Señor sigue diciendo, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Que hay que tenerlos en mucha estima y amor. Ahora, yo no lo estoy diciendo, o sea, yo no escribí este versículo para que usted diga, vamos a hacer esto con los pastores o los hermanos. Pero el texto dice que los tengáis en mucha estima y amor
¿Por qué, hermanos? Hay un punto central aquí que dice, por causa de su obra. O sea, es decir, por lo que ellos hacen. Por lo que ellos están haciendo. Hay que estimarlos. Hermanos, ¿puede usted enojarse? ¿Es válido? Yo podría enojarme con alguien, ¿es válido? Somos humanos y nos podríamos molestar. ¿Sí? Usted puede enojarse conmigo y no sé, pensar muchas cosas. Aunque no me lo diga, podría enojarse. Y es válido enojarse. ¿Por qué es válido? Bueno, porque somos humanos, ¿no? Ahora, el punto central que Pablo está aquí abordando es, bien, hay que reconocerlos y hay que tenerlos en mucha estima por causa de lo que ellos hacen. Los pastores somos como aves de paso, como dicen algunos, ¿verdad? Estamos un tiempo y luego volamos, pero la iglesia se queda y la iglesia debe aprender a amar a sus pastores. ¿Sí? Tenemos que aprender a amarlos. Como dice Pablo, no lo digo por mí, lo digo por ustedes, para que ustedes den frutos de arrepentimiento. Hermanos, tenemos que amar a aquellos que están en la obra, que están predicando, que están compartiendo el Evangelio. Si usted hace eso, está cumpliendo los mandamientos del Señor. ¿Sí? Eso es amar. Eso es amar. Y tenemos bonitos recuerdos, hermanos, de personas con quienes hemos convivido, de pastores quienes hemos conocido, los recordamos con aprecio. ¿Sí? Yo siempre he dicho que cada vez que llegamos a una nueva iglesia, nuestra familia se extiende porque conocemos a otros hermanos y los llegamos a apreciar como de la familia. ¿Sí? Y eso es algo que podemos experimentar en comunidad con la iglesia. Recibir el cariño y el aprecio de los hermanos. Pero que ustedes también reciban el cariño y el amor de sus pastores. Ahora, aquí hay dos cosas muy importantes. No solamente cuando el pastor te felicite y te diga, hermano, hermana, hiciste muy bien las cosas, gracias a Dios por tu trabajo y por la forma en cómo estás colaborando aquí. Eso es bueno. Pero también apreciar cuando el pastor te diga las cosas conforme a la palabra y te amoneste. Ahora, bueno, no me voy a quedar hablando del pastor en esta parte, solamente porque el texto lo dice. Pero luego dice, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quiénes? A los ociosos. Ahora dice que la labor de un anciano o del pastor es amonestar, porque es lo que dice aquí en el versículo 12, y os amonestan. Esa es la labor del pastor o del anciano, amonestar. Pero esa labor no solamente se extiende a unos cuantos, dice el versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Los ociosos, ¿quiénes son los ociosos? Aquellos que no están haciendo nada. Recuerdo hace algunos años en el seminario un profesor que dijo, cuando alguien tiene tiempo para hablar de otra persona, es una persona ociosa, porque le da tiempo para hablar de otras personas. Entonces hay que revisarnos, ¿verdad? Revísese usted, voy a revisarme yo. Si a mí me queda tiempo para hablar del hermano, de la hermanita, creo que me sobra mucho tiempo y hay que invertirlo en otras cosas. ¿Sí? Y el apóstol dice, hay que amonestar a los ociosos.
Pero también dice que alentéis a los de poco ánimo. Hermanos, hay muchas formas en que alguien se puede desanimar o desalentar. Muchas maneras en que una persona puede pasar por ahí. La Escritura nos enseña que de repente vamos a pasar por esos valles de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, o sea, por esos valles de lágrimas, que vamos a atravesar por ahí, y eso podría desanimarnos, podría nuestra fe de repente menguar. Pero ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Porque aquí está hablando de la iglesia. Dice amonestar, pero también, versículo 14, alentar a los de poco ánimo. Y no solamente alentarlos, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Eso es la manera en cómo nosotros mostramos amor a nuestros hermanos. ¿Cómo expresamos amor a nuestros hermanos? Si yo estoy viendo que mi hermano, que mi hermana está luchando con esa situación en su vida, mi tarea, mi responsabilidad es animarle, alentarlo. Pero también me habla, el versículo 14, que yo sea paciente para con todos. O sea, que yo tenga paciencia. Y eso es una de las virtudes que poco a poco se ha ido perdiendo en nuestra cultura, la paciencia. ¿Qué pasa cuando vamos al súper y vemos una fila muy larga? ¿Qué hacemos? Buscamos una caja que esté menos llena para formarnos ahí. ¿Por qué? Porque no queremos esperar. El tráfico, que aquí es algo que vivimos todos los días, el tráfico. ¿Qué hacen muchas personas? ¿O qué hacemos muchas personas? A veces, por las prisas, que vamos tal vez ya tarde, incluso podríamos pasar las luces rojas, porque ya vamos tarde y no nos queremos esperar. Y entonces esta parte de lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, de la paciencia, que seamos pacientes con todos, aplica para el tema de la convivencia y las relaciones humanas. Aquí nosotros convivimos, aquí nosotros nos encontramos, pero puede que alguien esté haciendo cosas que a ti te desespere y diga, ay, otra vez con lo mismo, otra vez la hermana, otra vez dijo esto, otra vez dijo aquello, y entonces no tengas paciencia con esta hermanita o este hermanito. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que seáis pacientes para con todos, no solamente con algunos, no solamente con mis amigos, sino con todos. Versículo 16, estad siempre gozosos. Ahora, en condiciones normales, tú podrías estar gozoso. Pero ¿qué pasa cuando precisamente experimentamos ese valle de dolor? ¿Podríamos estar gozosos aún en medio de esas situaciones? Pero la Escritura me dice que yo debo estar gozoso. Ahora, ¿cómo yo puedo entender eso, hermanos? Precisamente se entiende cuando el versículo 17 dice, orad sin cesar. O sea que tenemos que presentar nuestras oraciones y nuestras peticiones al Señor para que Él nos dé la fortaleza para poder resistir cuando yo esté pasando por esas situaciones en mi vida. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Te despidieron del trabajo? ¿Qué hay que hacer? Dice que hay que dar gracias a Dios en todo. Ahora, aquí no podemos poner una coma y decir, bueno, ¿cómo yo voy a dar gracias a Dios porque me despidieron del trabajo? Bueno, pues agradécele.
Porque tú no sabes qué tiene Dios para ti. Tú no sabes qué es lo que Dios está preparando en tu vida. Recuerden, cada situación tiene un propósito. Si Dios permite algo en tu vida, tiene un propósito. Dios no está ajeno de todo eso, hermanos. No es que me despidieron del trabajo y Dios no tiene nada que ver. Sí, tiene todo que ver, porque Él es soberano, ¿sí? Y Él tiene control de todas las cosas, ¿sí? Entonces, yo debo agradecerle a Dios porque Él tiene un propósito particular en esa situación que yo estoy experimentando. Y en su momento Él lo va a dar a conocer. Pero cuán difícil podría ser agradecerle al Señor porque me despidieron del trabajo. Ahora, si eso pasa, yo tengo que examinarme y preguntar, bueno, algo dejé de hacer. Y cuando yo hago cosas para mí y no para el Señor, ahí está el problema, hermanos. Porque cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, hermanos, de verdad, el Señor es glorificado y tú en tu trabajo eres confirmado que estás haciendo las cosas para el Señor. Y Dios se agrada de eso que tú estás haciendo. Entonces, agradecerle a Dios en todo tiene un porqué, tiene un propósito. Dios está trabajando en tu corazón, Dios está trabajando en tu vida y tienes que agradecerle al Señor. Y hoy que estamos terminando y clausurando la Semana de la Juventud, también hacer memoria de esto, ¿no? Agradecerle si en algún momento te cortan del noviazgo. Agradecerle a Dios. Dios sabe por qué permitió eso. Espero que los novios digan, pero ¿cómo voy a agradecer eso a Dios, verdad? Bueno, eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo, hermanos. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor es muy clara. El que nosotros queramos justificarnos, ahí está el verdadero problema. Porque el ser humano siempre va a buscar la manera de justificarse. Y la palabra del Señor sigue diciendo, no apaguéis al Espíritu. Precisamente ese es el punto central, hermanos. ¿Qué significa apagar al Espíritu? Significa que mi carne está luchando constantemente con aquellas cosas que quiere y el Espíritu, ¿qué dice la palabra? Está dispuesto. Pero yo estoy luchando contra el Espíritu para agradarme a mí mismo y no a Dios. ¿Y qué sucede? Apago la voz del Espíritu en mí y escucho lo que mi carne me está diciendo. Porque mi carne quiere muchas cosas. Mi carne anhela muchas cosas. Mi carne, ¿qué quería mi carne hoy? Quedarme en la cama todo el día, ¿no? Descansar, es que de lunes a sábado trabajar, el domingo ya merezco un descanso. Entonces, ¿qué quiere mi carne? Quiere descansar. ¿Y cómo se les ocurre a los hermanos que programar una oración a las 9:30 de la mañana? ¿Quién va a ir a las 9:30 de la mañana? O sea, mi carne no quiere eso. ¿Sí? Mi carne no quiere eso porque yo no me quiero levantar temprano. No quiero venir a presentar mis oraciones al Señor. Prefiero mejor levantarme tarde, ir por la barbacoa, desayunar tranquilos y entonces venir a las 11:30 relajados. Eso es lo que mi carne quiere. Y cuando yo doy preferencia a mi carne, ¿qué dice el texto? No apaguéis al Espíritu. Eso pasa. Y el problema está, hermanos, en que escuchamos más a nuestra carne que al Espíritu. ¿Sí? Ahí está el problema. Escuchamos más el ruido de nuestra carne y no escuchamos lo que el Señor nos dice.
No menospreciéis las profecías. Y entonces aquí es lo que estamos diciendo, hermanos, que cuando el Señor nos habla, porque la profecía tiene que ver con lo que se predica, con lo que se enseña del Señor. Y cuando yo digo, bueno, pero es lo que dice el pastor, yo ya tengo mi rutina, yo sé qué tengo que hacer. No, es lo que dice la palabra, que no menosprecies la amonestación, que no menosprecies la palabra del Señor. Si el Señor ha permitido que estés atravesando por esta situación en tu vida, el Señor también te está hablando en esa situación y no la menosprecies. ¿Sí? Examinarlo todo, retener lo bueno. Para hacer esto, hermanos, esta distinción de examinarlo, tú tienes que ser una persona que estudia, que lee la palabra de Dios. ¿Sí? Porque si tú no lees y no estudias la palabra de Dios, ¿cómo vas a distinguir entre lo bueno y lo malo? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos, hermanos, en el estudio de la palabra. Tenemos que leer y estudiar la palabra del Señor. Si usted no lo hace, ¿cómo va a hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo? Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero si no tienes esa sabiduría del Señor, la sabiduría que viene de lo alto, ¿cómo vas a distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo lo vas a hacer? Pregunta práctica. ¿Cuántas veces leyó usted la palabra de Dios en esta semana? Algunos van a decir, todos los días. Qué bueno, felicidades, sígalo haciendo. Y de los que no lo hicieron, no se tarde, hágalo desde hoy, inicie hoy, estudie la palabra, lea la palabra. Si no, no tendrá la fortaleza para enfrentar el día malo. Tenemos que leer la palabra del Señor. Para entonces, como dice el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo vamos a mantenernos cuando la tentación llegue? ¿Cómo vamos a podernos abstener? Precisamente alimentándonos. Porque si tú estás bien alimentado, bien nutrido, tendrás el dominio propio, como dice la Escritura, para rechazar aquellas cosas que llegan a tu vida y entonces abstenerse de todo eso. Pablo concluye en el versículo 23 diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una oración preciosa, hermanos. Pablo está elevando esta oración y diciendo: Señor, protege a tu iglesia hasta el día en que tú vengas. Y yo oro también por ustedes, hermanos. Yo oro por ustedes para que sus vidas sean protegidas por el Señor. Aunque usted no me lo pida y me diga, ore por mí, pastor, yo estoy orando por ti para que tu vida sea protegida por el Señor hasta el día en que Él venga. Hermanos, hay algo muy importante que Pablo dice aquí en el versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel, hermanos. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Y si Él es fiel, tú y yo somos llamados a hacerlo también, a ser fiel a nuestro Dios. Y entonces Pablo termina diciendo: hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros. Vamos a orar los unos por los otros, hermanos. Cuando usted vaya a descansar o abra los ojos por un nuevo día, agradezca a Dios por su vida, pero agradezca a Dios por la vida de otros hermanos. Oremos los unos por los otros, hermanos. Entonces,
para terminar, dice el texto: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El apóstol le recuerda a la iglesia, a una iglesia que estaba siendo perseguida, hermano, porque eso es lo que dijimos en el primer sermón del primer capítulo de Tesalonicenses. La iglesia estaba siendo brutalmente perseguida. Y el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia: ¿quién los ha llamado? ¿Quién los llamó? Es el Señor. Y si Dios nos ha llamado, hermanos, sin duda Él nos va a sostener hasta el día que Él venga, o hasta el día que Él nos llame a su presencia. Pero mientras vivamos de este lado de la eternidad, somos llamados a vivir como hijos de luz, como hijos del día. Ahora, ¿cómo se vive de esta manera? ¿Cómo viven los hijos de luz en medio de una gran ciudad como Monterrey? ¿Cómo vivir como hijos de luz, hermanos? Una palabrita que hoy estuvimos viendo: viviendo en amor. Viviendo en amor. Ahora, el Señor Jesús enseñó esto y Él dijo, Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. O sea, esa es la base, que nos amamos los unos a los otros, así como Cristo nos amó a nosotros. Así nosotros vamos a amarnos. Primero aquí, como iglesia. Empecemos por ahí, hermanos. Y entonces que el Señor confirme su palabra en nosotros. Y de verdad, hermanos, que podamos expresar ese amor que hemos recibido del Padre hacia los demás. Hay muchas maneras de hacerlo. Pablo aquí mencionó algunas, de cómo nosotros podemos mostrar amor hacia nuestro prójimo. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.